A reading from the book of Proverbs. Lectura del libro de los Proverbios. Wisdom has built her La house. sabiduría se ha construido su casa plantando 7 columnas. She has dressed her meat, Ha preparado el banquete, her wine. mezclado el vino y puesto la mesa. She has sent out her Ha maids despachado sus criados to the heights, para que lo anuncien en los puntos que dominan la ciudad. turning here. Los inexpertos que vengan aquí, voy a hablar a los faltos de juicio. Vengan a comer mi pan y a beber mi vino que he mezclado. That you may live. Dejen la inexperiencia y vivirán. Sigan el camino de la prudencia. Domini. Taste and see the Gusten y vean qué bueno es el Señor. taste and see Gusten y vean goodness of qué bueno es el Señor. I will bless the Lord at all Bendigo al Señor en todo momento. praise shall be at Su alabanza está siempre en mi boca. my soul glory in Mi alma se gloría en el Señor. all you will hear me. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Taste and see Gusten y vean qué bueno es el Señor. glorify the Lord with me. Todos sus santos teman al Señor, All his name. porque nada les falta a los que le temen. He answered me. Los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Taste and see Gusten y vean qué bueno es el Señor. Look to him that you may be raised, Vengan hijos, escúchenme. and your face Los instruiré en el temor del Señor. when the poor one calls Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad. taste and see Gusten y vean qué bueno es el Señor. A reading from the letter of St. Paul to the Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. brothers and sisters. Hermanos, Watch carefully how fíjense bien cómo andan. not as foolish No persons, sean insensatos, sino sensatos, making the most of the aprovechando la ocasión, because the days porque are vienen días malos. therefore Por eso, continue no estén aturdidos, but try to understand dense cuenta de lo que el Señor quiere. and do not get drunk on No wine, se emborrachen con vino, lies, que debauchery, lleva al libertinaje, be filled with the Spirit, sino déjense llevar del Espíritu. psalms, hymns, Reciten and spiritual alternando salmos, himnos y cánticos inspirados. Canten y toquen con toda el alma para el Señor. Celebren constantemente la acción de gracias a Dios Padre por todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alleluia, alleluia, alleluia.
eats my flesh and El que come mi carne y bebe mi sangre, dice el Señor, habita en mí y yo en él. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Jesus said to the crowds, En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. the Jews quarreled among Disputaban los judíos entre sí, How can this man? ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesus said to them, Entonces Jesús les dijo, Amen, les aseguro unless you eat the flesh of the Son of Man que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. et quam Domini. Las tibi Christe. Jesus clearly offended Jesús his listeners claramente ofendió by claiming a su audiencia his flesh to eat. al decir que les iba a ofrecer su carne para comer, Quarrel y esto comenzó is very clear from this passage. una gran discusión. Esto es muy claro en este pasaje del Evangelio, Interpreted Jesus' y esto es porque la multitud interpretó las palabras de Jesús como canibalismo, o sea, el pecado de comer un cadáver humano, una idea totalmente repugnante para ellos y muy justamente basado en Deuteronomio. Pero se trata de un malentendido de parte de los discípulos que escuchaban a Jesús cuando ofrece este discurso del pan de la vida. Jesús no nos da su cuerpo mortal, su cuerpo terrenal durante el tiempo que caminó sobre la tierra, sino más bien se está refiriendo a su humanidad glorificada, como era después de su resurrección. Por eso es que Él se llama a sí mismo el pan de vida. Además, Jesucristo no era una persona humana, sino una persona divina, con dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Lo que Él era, seguía haciéndolo. Dios, lo que Él no era, Él asumió la naturaleza humana. Así que Él nunca podía ser acusado de canibalismo, ni siquiera en ese sentido, menos aún en el sentido de que no se estaba refiriendo a su cuerpo humano, sino a su humanidad glorificada después de su resurrección. Así que, pues, según estos dos puntos, no puede ser canibalismo. Jesucristo fue una persona divina que tomó para sí una naturaleza humana, permaneciendo siempre una persona divina, con dos naturalezas, humana y divina, que llamamos la unión hipostática. Y además de eso, nuevamente, Él se está refiriendo a su humanidad glorificada,
después de su resurrección. No obstante, y a pesar de la discusión, Jesús sigue repitiendo la expresión aparentemente ofensiva de que coman de su carne. De hecho, la palabra que usa Jesús se traduce a la palabra griega trogo, que es un verbo que literalmente significa masticar. Esa es la palabra que usa Jesús. En arameo, literalmente, se traduce al griego en el Nuevo Testamento griego, la traducción que hicieron los primeros padres de la Iglesia. La connotación gráfica que usa Jesús añade incluso una fuerza mayor a la repetición de las palabras de Jesús y el hecho de que Él no retroceda ante la incredulidad de sus discípulos. Continúa utilizando este verbo que significa masticar, literalmente, masticar con los dientes. En breve, Cristo exige que mostremos nuestra fe al comer de una manera física y tangible su carne que da vida en el sacramento de la Sagrada Eucaristía. Y luego incluso añade una afirmación incluso más ofensiva cuando ordena a sus discípulos más adelante que beban de su sangre. Y luego repite esta expresión varias veces acerca de beber su sangre después de comer de su carne. Así que después de escuchar las palabras de Jesús y descubrir que Él no retrocedía, que no se retractaba, muchos de los discípulos dicen: esto es demasiado difícil de soportar. En otras palabras, ¿quién es capaz de creer esto? Así que por eso muchos se alejaron. Yo siempre he creído que ese versículo en particular, de que ellos no le creían y se alejaron de Él y que ya no lo siguieron más, que es el capítulo 6 de San Juan, en el versículo 66, capítulo 6 de San Juan, versículo 66, 666, la llamada marca de la bestia en el libro del Apocalipsis. Ellos no habían de permanecer en su compañía ya más. San Juan 6, 66. Es solamente algo anecdótico, pero a mí siempre me ha llamado la atención. Sin embargo, Jesús no había de retractarse ni cambiar la forma en que se expresaba, a pesar de que ellos ya no quisieron seguir siguiéndolo por las palabras que les estaba diciendo. Él no había de retractarse ni modificar las palabras que decía. Estuvo dispuesto incluso a perderlos a los 12 apóstoles mismos antes de cambiar una sola palabra acerca de lo que dijo acerca de que coman su cuerpo y beban su sangre. Es tan importante que lo repite 9 veces cuando ofrece esta enseñanza acerca del pan de vida. Hermanos, cuando recibimos la Sagrada Comunión en la misa, recibimos el cuerpo y sangre de Cristo. Los católicos decimos esto con certeza, con seguridad, porque Jesús lo dijo con seguridad y certeza. Jesús se negó a retratarse de esta doctrina como si fuese algo solamente simbólico, a pesar de que Él tuvo la oportunidad de hacerlo en todo momento, si es que hubiera querido hacerlo. En especial una vez que sus discípulos le dijeron que esta enseñanza es difícil, no podemos seguir siendo tus discípulos, hubiera sido el momento perfecto para que Jesús dijera: no, esperen un momento, me han entendido mal. Yo estoy hablando en sentido espiritual solamente. Pero Él no hizo eso. Él continuó utilizando el verbo masticar y la palabra beber, consumir. En la Sagrada Eucaristía, Él está verdaderamente y sustancialmente presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. En la Sagrada Comunión tenemos la presencia verdadera de Jesús en la Eucaristía, que efectivamente es un obsequio que recibe la Iglesia, su prometida, y los miembros de su cuerpo. No podemos explicar este milagro llamado transustanciación, pero solemnemente lo creemos y lo declaramos ante los demás porque tenemos fe en su palabra. Y como nos enseña San Pablo, la fe proviene de haber escuchado Romanos 10:17. ¿Y qué es lo que escuchamos?
las palabras de consagración en la misa. Este es mi cuerpo, esta es la copa de mi sangre. Escuchamos esas palabras en la misa y la fe nace de haber escuchado. San Agustín, hablando de la Sagrada Eucaristía, explica de manera muy elocuente: la gran mesa es la mesa en la que el Señor del banquete es el alimento. Nadie da de comer a los invitados con su persona y sin embargo eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Él invita y Él es el alimento y bebida. Los mártires tomaron nota cuidadosa de lo que comían y bebían para, a su vez, hicieron lo mismo. O sea, los mártires ofrecían su cuerpo y sangre al defender las verdades de la fe católica cristiana. Ahora, ¿qué podemos hacer con una cita como esta? En el siglo IV y V, cuando San Agustín vivió, con todo respeto a nuestros hermanos que están en el seminario, ¿qué pueden hacer con esta cita de San Agustín que está hablando sobre la Sagrada Eucaristía? Nuevamente, describe elocuentemente que la gran mesa es la mesa en la que el Señor del banquete mismo es el alimento. Nadie da de comer a los invitados con su propia persona. Sin embargo, eso es lo que Cristo nuestro Señor hizo. Él invita y Él es el alimento y comida y bebida. Los mártires tomaron nota cuidadosa de lo que comían y bebían, de forma que ellos algún día pudiesen hacer lo mismo. En otras palabras, para que algún día devuelvan lo mismo al Señor, quien se entregó a sí mismo su cuerpo y sangre para ellos, para que ellos, los mártires individuales, pudiesen entregar su cuerpo y sangre a Él. No hay ningún amor más grande que este, que entregar la vida de uno por sus amigos. Y nosotros creemos que estamos recibiendo el cuerpo glorificado después de su resurrección, por lo tanto, después de su muerte, obviamente, después de su resurrección. No creemos en el canibalismo. San Cirilo de Alejandría murió en el año 444 después de Cristo y dijo lo siguiente: hemos sido instruidos en estos asuntos y por lo tanto estamos llenos de fe inquebrantable de que aquello que parece pan, aunque no es pan, aunque parezca pan, aunque sepa como pan, sino el cuerpo de Cristo, y aquello que parezca ser vino ya no es vino, aunque también sabe como vino, sino más bien la sangre de Cristo. Por lo tanto, saquen fuerzas a recibir este pan como alimento espiritual y sus almas se regocijarán, porque es verdadero alimento espiritual a pesar que lo recibimos de forma literal. San Juan Crisóstomo, uno de los primeros padres de la Iglesia, falleció en el año 407 después de Cristo, dijo: no es el poder del hombre lo que hace lo que está frente a nosotros, el cuerpo y sangre de Cristo, sino el poder de Cristo mismo, quien fue crucificado por nosotros. El sacerdote que obra en persona de Cristo dice estas palabras, pero su poder y gracia provienen de Dios. Este es mi cuerpo, dice el sacerdote, en nombre de Cristo, y estas palabras transforman lo que tiene ante Él. ¿Qué hacemos con estas citas de los primeros padres de la Iglesia? San Cirilo de Alejandría nuevamente dijo, Cristo dijo, indicando el pan y el vino, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, para que ustedes no juzguen lo que parece ser una mera figura. Las ofrendas, mediante el poder de Dios Todopoderoso, son cambiados al cuerpo y sangre de Cristo, y al recibir estos, compartimos la eficacia de Cristo que da vida. Santo Tomás de Aquino, que murió en el año 1274, dijo que en este sacramento está el verdadero cuerpo de Cristo y su verdadera sangre, y es algo que no puede ser
comprendida por los sentidos humanos, sino únicamente mediante la fe, que depende de la autoridad divina. Por eso es que San Cirilo de Alejandría dijo, no duden que esto sea verdad, sino más bien reciban las palabras del Salvador con fe, pues como Él es la verdad, Él no puede mentir. Así que aquí tenemos un caso de Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, que está citando a un primer padre de la Iglesia del siglo V, una cita dentro de otra cita. Por eso es que el famoso himno de Santo Tomás, el Tantum Ergo, que cantamos hacia el final del servicio de bendición, justo antes de la benedicción, es la bendición, la Eucaristía. Sobre la congregación cantamos las palabras de Santo Tomás, lo que los sentidos no pueden comprender, entendámoslo mediante el consentimiento de la fe. Lo que los sentidos humanos, los 5 sentidos, nos dicen, tiene la apariencia de pan, huele a pan, sabe como pan, se siente como tal. Lo que los sentidos humanos, los 5 sentidos, no pueden comprender en el milagro de la transustanciación, entendámoslo mediante el consentimiento de la fe, porque la fe proviene de la autoridad divina, de la revelación divina misma. Y Cristo dijo en el aposento alto, al igual que en San Juan capítulo 6, en el discurso del pan de vida, este es mi cuerpo verdadero, esta es mi sangre verdadera. Me encanta esa cita de Santo Tomás porque cita a San Cirilo nuevamente. San Buenaventura dijo, no hay dificultad acerca de la presencia de Cristo en la Eucaristía, sino que Él está verdaderamente presente en la Eucaristía, así como está en el cielo. Eso es muy difícil. Por lo tanto, creerlo es especialmente meritorio para el alma. No hay dificultad acerca de la presencia de Cristo en la Eucaristía como señal, pero que esté verdaderamente presente en la Eucaristía como lo está en el cielo, eso es muy difícil. En otras palabras, es lo más difícil de creer. Por lo tanto, creer en ello es especialmente meritorio para el alma. San Juan Crisóstomo dijo, sometamos a Dios en todas las cosas y no lo contradizcamos, incluso si lo que nos dice parece contrario a nuestra razón e intelecto. Más bien permitamos que sus palabras estén por encima de nuestra razón e intelecto. Obremos de esta forma con respecto a las especies eucarísticas, mirando no solamente lo que está ante nuestros sentidos, sino también prestando atención a sus palabras, pues sus palabras no pueden llevarnos por el camino equivocado. La palabra de Jesucristo, quien Él es la palabra también, el verbo, el logos divino, la palabra de la palabra, no podría llevarnos por mal camino. Y a partir del Catecismo de Jerusalén, un antiguo documento de la Iglesia del alrededor del año 380 que se le atribuye a San Cirilo de Jerusalén, como Cristo mismo ha declarado que el pan es su cuerpo, ¿quién puede tener más duda? Como Él mismo ha dicho muy categóricamente, esta es mi sangre, ¿quién se atrevería a cuestionarlo y decir que no es su sangre? No consideren entonces los elementos eucarísticos como pan y vino ordinarios. Son de hecho el cuerpo y sangre del Señor, como Él mismo lo ha declarado. Lo que le digan sus sentidos, permanezcan firmes en la fe. Se les ha enseñado y ustedes están firmemente convencidos de lo que aparenta ser pan y sabe como pan y vino. No son pan y vino, sino el cuerpo y sangre de Jesucristo. Saben, esta doctrina contiene mucho, esta doctrina de que este es mi cuerpo. Porque, por ejemplo, las cosas que mencioné ayer en la homilía, que se trató acerca de el amor de Jesús por los niños y por lo tanto que espera que todos nosotros amemos a los niños y por lo tanto tenemos que sacrificarnos por los niños, cambiar nuestro estilo de vida
Mencionó una lista de cosas como el aborto, la esterilización permanente, la anticoncepción, todas esas cosas, todos esos males intrínsecos se tratan acerca de la persona. Cuando la persona dice, este es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que quiera con él. En otras palabras, es una afirmación muy egoísta, este es mi cuerpo. En tanto que Cristo dice, cuando Él dice, este es mi cuerpo, está enfocado, está pensando en los demás, es para los demás. Hay una editorial muy maravillosa que apareció en el periódico USA Today la semana pasada. Fue escrita por el padre Frank Pavone, el fundador de Sacerdotes por la Vida, y era acerca de el reciente fallecimiento de Nellie Gray, la fundadora del movimiento Marcha por la Vida en Washington, D.C., que se ha celebrado todos los años desde que se aprobó la ley pro aborto, y también el fallecimiento de Carly Brown, la editora de la revista Cosmopolitan para mujeres. Y era un artículo maravilloso acerca de la vida de estas dos mujeres y lo que representaba cada una. Y en su editorial, él menciona este hecho de que este es mi cuerpo, de que Jesús estaba pensando en los demás, a diferencia de cuando el alma humana egoísta dice, este es mi cuerpo y puedo hacer lo que quiera con él. Así que les recomiendo que busquen eso por internet y lo lean si es que no lo han leído todavía. Es una editorial maravillosa y felicito a mi hermano sacerdote, el padre Frank Pavone, por haber escrito esa maravillosa editorial. Y oramos por el descanso de las almas de esas dos mujeres. Y les pido que cuando lo lean, que examinen el legado de Cristo mismo en la Sagrada Eucaristía y qué maravilloso don que es la Eucaristía nuevamente para su prometida la Iglesia y para todos nosotros, los miembros de su cuerpo, la Iglesia. Y también felicito al periódico USA Today por haber publicado esa editorial. Y nuevamente rezamos por el descanso de las almas de estas dos mujeres, Nellie Gray y Helen Gurley Brown. En el Catecismo de la Iglesia Católica leemos acerca de los efectos de la Eucaristía. Y así es como son enunciados en el Catecismo. Los efectos de la Eucaristía. La Eucaristía nos une estrechamente con Cristo. Es una palabra muy fuerte, ¿no? Estrechamente con Cristo. La Eucaristía nos une con la liturgia celestial. Mediante la Eucaristía participamos en el sacrificio de Cristo en la cruz. Mediante la Eucaristía somos purificados y separados del pecado venial. Otro efecto de la Eucaristía es que es verdadero alimento espiritual al recibir al verdadero autor de la fe misma. En los otros 6 sacramentos recibimos la gracia que ese sacramento en particular tiene sobre el alma humana, pero en la Eucaristía recibimos al mismo autor de la gracia misma. Recibimos al autor de la gracia. Tal vez por eso es que llamamos a la Eucaristía el sacramento más santo de todos, o sea, entre los 7, es el más santo de los 7. Tal vez por eso sea. Porque en tanto que los otros 6 sacramentos nos dan la gracia de ese sacramento en particular que tiene sobre nuestra alma, en la Eucaristía estamos recibiendo al autor de la gracia misma. En su cuerpo, sangre, alma y divinidad. La Eucaristía nos comunica el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad, la comunión de las 3 personas divinas. En otras palabras, la Eucaristía nos da una participación trinitariana en la vida de la Santísima Trinidad. La Eucaristía establece la comunidad de creyentes, provee una prefiguración de la vida futura en el cielo, promueve vida en la vida cristiana, crecimiento en la vida cristiana, por ejemplo, en las virtudes, promueve
un aumento de las gracias que recibimos en el bautismo, es fuente de conversión y penitencia, It helps transform the ayuda a person. transformar a la persona mediante Cristo, It commits us to the poor. nos compromete con los pobres. These are the effects of the Eucharist. Estos son los efectos de la Eucaristía. And when it is truly believed Y cuando in verdaderamente se cree en ella como doctrina, como fue la intención de Cristo, Christians une a los cristianos como point of doctrine, el punto ecuménico principal de la doctrina, un ecumenismo verdadero unitiness in the doctrine of the que nos une en la doctrina de la Eucaristía, porque Cristo adds and multiplies. suma y multiplica. Él nos une. Satan who subtracts. Es Satanás quien resta y divide y And nos from quita. that point forward, Y a partir de ese decided momento to follow him no longer. decidieron The same with segui- Paul. nos- John 6, no seguirlo ya más, 66. porque la enseñanza era muy difícil. San Juan 6, 66. So it becomes the preeminent Así que se convierte en el punto preeminente de la doctrina para el verdadero ecumenismo. ¿Qué don tan grande tenemos en el Santísimo Sacramento? Por eso es que una visita semanal al Santísimo Sacramento, ya sea una hora santa o 15 minutos santos, lo que les permita su horario personal, pues es diferente para todos. Si somos, sean solteros, casados o religiosos consagrados, pero una visita semanal al Santísimo Sacramento, aparte de la misa, the gift we have. ¿qué don tan grande tenemos? Even if your local parish Incluso si la parroquia local es una de esas que están cerradas durante el día, por lo menos pueden ir a la oficina de la parroquia y pedir la llave para visitar el Santísimo Sacramento, o investigar qué parroquias en su área donde viven tienen una adoración perpetua en sus parroquias. Es interesante, hay 34 semanas en el tiempo ordinario, y desde la semana 17, en donde tenemos el milagro de la multiplicación de los panes, que es un tipo o símbolo de la Eucaristía venidera en el aposento alto establecida por Cristo, un tipo o símbolo de la Eucaristía venidera. La semana 27ª del tiempo ordinario, al ser el centro del tiempo ordinario del año litúrgico, se encuentra a la cima entonces. Y a partir de la semana 17, todos los pasajes del Evangelio han estado centrados en la Eucaristía. Así que nos encontramos ahora en la cima del tiempo litúrgico, el tiempo ordinario en el año litúrgico. La Iglesia siempre ha enseñado que la Eucaristía es la fuente y cima de la vida cristiana. No es por accidente que la Santa Madre Iglesia, la prometida de Cristo, nos dé estos evangelios centrados en la Eucaristía en medio del año litúrgico. A la cima de la montaña, cuando la Eucaristía misma es la fuente y cima de la vida cristiana entera. Y ahora empezamos a descender nuevamente la cima hacia la 34ª semana de tiempo ordinario, que es la gran solemnidad de Cristo Rey, soberano y sacerdote. Que sus vidas individuales y personales estén centradas en la liturgia y por lo tanto centradas en Cristo y por lo tanto centradas en la Eucaristía. Vivan estas verdades de nuestra fe católica y apostólica y reconozcan el don que tenemos en la Sagrada Eucaristía. Una palabra que significa agradecimiento. Que Dios los bendiga.